Hola a todos queridos amigos, nos complace el darles esta nueva entrega de nuestra serie de videos Por conocimiento son librados los justos. Esta es la tercera parte del tema que estamos tratando sobre la expulsión. En los dos videos anteriores estuvimos viendo cómo aposunagogos, que es la palabra que se traduce por expulsar de la sinagoga en el libro de Juan, en varios versículos, no puede estar relacionada con, por supuesto, la congregación cristiana, porque la congregación cristiana no es una sinagoga judía. También en el video anterior vimos algunas cosas interesantes, por ejemplo que etzairo, que es la palabra que se usa en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, cuando dice remuevan al hombre inicuo de entre ustedes, es un sinónimo de otra palabra que se utiliza en la Septuaginta griega. Vamos a buscar un momentico acá el libro de Génesis capítulo 3 versículo 24, y que es aquí cuando dice de modo que expulsó al hombre, y al este del jardín de Edén apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Y aquí se está hablando de otra palabra griega que es el balo, y bueno, por supuesto en la Septuaginta griega. Según habíamos visto, estas personas que critican lo que los testigos de Jehová practican como disciplina basado en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5, el capítulo completo, erróneamente ellos piensan que es solamente el versículo 13, pero cuando hagamos un análisis contextual del capítulo vamos a ver que esta disciplina bíblica está apoyada por todo el capítulo, con varias frases que se encuentran allí. Y ellos dicen que si Pablo quería decir expulsar en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, entonces la palabra que él debía haber utilizado no era para nada la palabra etzairo, sino la palabra etbalo. Bueno, como vimos, eso realmente no es cierto. Estuvimos analizando a la luz del idioma bíblico griego que en la Septuaginta los traductores utilizaron la palabra etbalo y la palabra etzairo como sinónimos. Vimos una comparación de Éxodo 34:11 con Deuteronomio 7:1. Ustedes recordarán que ambos versículos hablan en distintas ocasiones del mismo suceso, es decir, la expulsión de las naciones cananeas de Canaán, y el hecho de que los israelitas no deberían de tener bajo ningún concepto, ningún tipo de trato, ningún tipo de pacto con estas personas para no ser apartadas de Dios. Y vimos claramente que en Éxodo 34:11, hablando de este suceso, se utiliza la palabra etbalo, mientras que en Deuteronomio 7:1, hablando exactamente del mismo suceso por Dios, se utiliza la palabra etzairo, lo cual nos muestra que al menos comparten un significado en común, que es expulsar. También vimos, por ejemplo, que las palabras hebreas garash, yaras y nashal son traducidas por etbalo y etzairo. Le sugerimos, si usted no ha visto las dos primeras partes, que las vea para que así pueda estar en contexto con este tercer video. También, si tiene oportunidad de ver el video introductorio de nuestra serie, Por conocimiento son librados los justos, por favor véalo, le va a ayudar a comprender por qué hablamos de la distorsión de la verdad que estas personas realizan con sus exposiciones. Hemos visto ya claramente entonces que tanto etbalo como etzairo son sinónimos, y hoy vamos a ver en qué contexto fue utilizada la expresión etzarateton poneron etz humon auton, o remuevan al inicuo de entre ustedes, o al malvado de entre ustedes. Bueno, queremos hoy dar atención, entre otras cosas, a una especie de argumento que estas personas utilizan para decir, bueno, la palabra etzairo no puede significar expulsar, solamente significa remover. Recuérdense, en el primer video vimos que remover, quitar, expulsar, todos son sinónimos en español. Otro punto que dejamos bien claro ya. Y ya vimos que, bueno, por supuesto, en griego lo son etzairo y etbalo. Pero ellos dicen, bueno, vamos a ver un uso de la palabra etzairo que nos ayuda a comprender que esta palabra tiene otros sinónimos. Y es algo que nosotros, déjenme aclarar desde un principio, no discutimos. Aquí en el libro de Génesis 29:1 vamos a ver uno de estos significados. Fíjense, aquí dice, entonces Jacob siguió su camino. Y la expresión griega es kai etzaras Jacob tous podas. Y levantó Jacob los pies. Como es traducido aquí, dice, entonces Jacob siguió su camino. Bueno, aquí la palabra etzairo es traducida como levantó. O sea, tiene la implicación de levantar los pies para comenzar a caminar.
Quiere decir esto entonces que en Deuteronomio capítulo 17, versículo 7 y en los demás textos que hemos considerado, la palabra tzairo también significa simplemente levantar. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Esa es la idea que ellos quieren darnos a entender con lo que ellos expresan. También en Números 10:13, que vamos a buscarlo un momentico, se puede ver otro significado de la palabra tzairo. Y aquí es Caesaren protoi diafones curios. Y ellos partieron primero, aquí la palabra partieron es el sarán, a la voz del Señor por el mandamiento de Moisés. Bueno, el punto aquí es, ahora tzairo también significa aquí partir. Así que ya vimos que puede significar levantar los pies y puede significar partir. O sea, levantar algo, ¿no? En el caso del primer significado. Bueno, esto es algo que no es nuevo. Y les voy a poner un ejemplo que ya utilizamos anteriormente, pero que queremos refrescar a todos los que están viendo nuestros videos. La palabra planta en español puede tener varios significados. Por ejemplo, puede referirse a la planta eléctrica, puede referirse a la planta del pie, puede referirse a un arbusto. ¿Qué nos ayuda a determinar cuál de los significados es el que deberíamos de considerar en una expresión, en una oración? Bueno, el contexto. Digamos, por ejemplo, si alguien dice, tenía muchísima picazón en la planta, obviamente no se está hablando de una planta eléctrica, ni puede referirse a un arbusto, se está refiriendo a la planta del pie. Ahora, si uno leyera una oración que dijera, la corriente eléctrica de la que disfrutamos nos llega desde la planta, obviamente en este caso no está refiriéndose ni a la planta del pie, ni está refiriéndose, por supuesto, a un arbusto, está refiriéndose a una planta eléctrica donde se genera energía eléctrica. Y si oyéramos la expresión, por ejemplo, él sembró la planta, obviamente tampoco puede ser, ¿verdad?, la planta eléctrica o la planta del pie, se refiere a un arbusto. Así que el contexto determina cuál es el significado de los múltiples significados que una palabra puede tener, que debe de ser entendido en una oración concreta. Este fenómeno de varios significados en una sola palabra se conoce como polisemia y es algo presente en casi todos los idiomas también. Lo podemos ver en español, lo vamos a ver en hebreo, lo vamos a ver en griego también. Así, y bueno, en el caso del tzairo, aquí lo estamos viendo en el caso del griego. Pero ellos presentan esto como si el balo no fuera polisémica, es decir, no tuviera varios significados, siempre significara expulsar, y por tanto esa es la palabra que tenía que utilizarse en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. Debemos recordar el argumento que estábamos mencionando. Pablo utiliza la palabra tzairo porque Pablo está haciendo una cita de la Septuaginta. Por favor, refiérase a nuestro video anterior, y por tanto él tiene que citar lo que aparece en la Septuaginta, y en la Septuaginta lo que dice es el sarate ton poneron et humon auton, o sea, remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. De manera que, como vimos exhaustivamente, dado que Pablo estaba citando de la Septuaginta griega en Deuteronomio 17:7, es obvio que tenía que citar la palabra tzairo que se encuentra ahí en el texto de la Septuaginta griega, no la palabra balo que no se encuentra allí. Ahora, ¿qué hay de la palabra balo? ¿Puede ser polisémica? Bueno, ¿qué hay si vamos acá al Nuevo Testamento en griego de Sociedades Bíblicas Unidas, la cuarta edición? Vamos a buscar Mateo capítulo 9. Notemos ustedes aquí en Mateo capítulo 9 cómo el Señor Jesucristo utiliza la palabra etbalo, 9:38. Vamos a leer el versículo en español en la Biblia de las Américas. Aquí arriba dice: por lo tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Envíe. ¿Qué palabra aparece aquí? Mírenlo aquí. Etbale o etbalo. Una declinación de la palabra etbalo, ¿verdad? Verbo subjuntivo en auristo activo, tercera persona en singular. ¿Qué nos dice eso? Que etbalo no solamente es expulsar, porque obviamente no se puede traducir rogar al Señor de la mies que expulse obreros a su mies. Eso no tendría sentido en español. Etbalo aquí, como es polisémica, significa enviar. Bueno, que hay por ejemplo de Juan 10:4, donde se está hablando en este texto de sacar las ovejas de uno, ¿verdad? Propias de uno. El pastor sacando las ovejas del redil, de entre otras ovejas. Miren aquí dice, a ver, el libro de Juan capítulo 10 versículo 4, perdón. Noten ustedes acá, dice la Biblia de las Américas: cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. O sea, cuando él saca todas las ovejas suyas del redil, él va delante de ellas y ellas le siguen. Pero saca aquí, ¿qué palabra griega tiene? Noten ustedes, dice etbalo. Obviamente no pudiéramos traducir en este contexto cuando expulsa todas las suyas.
El pastor no expulsa esas ovejas, las saca del redil. Por lo que podemos ver que tal como etzairo puede significar levantar o puede significar partir, asimismo etvalo puede significar enviar o puede significar sacar. ¿Cómo determinamos cuál es el significado? Que cualquiera de las dos palabras estas, etvalo o etzairo, tienen el contexto. Por eso es tan importante examinar en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 7, el contexto. El contexto nos va a decir cuál era la disciplina que se estaba hablando ahí al decir la expresión etzarate ton poneron et humon auton. De manera que eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a considerar el contexto del libro de Deuteronomio 17. A mí me gustaría, además de eso, llamar la atención a un punto muy importante. Y es algo que estas personas no le dicen a usted cuando citan Génesis 29.1 o Números 10.13. ¿Qué cosa es? Que cuando etzairo está siendo utilizado para levantar o para partir, hay un verbo hebreo específico que es utilizado. Y para poder ver este punto bien claro, recordemos, vamos a buscar un momentico de nuevo el libro de Génesis 29.1 para leerlo una vez más en español. Dice: entonces Jacob siguió su camino, es decir, levantó sus pies según la expresión en griego. ¿Qué tal si analizamos juntos qué palabra hebrea es traducida aquí? Fíjense la palabra aquí: so went Jacob in his journeys. O sea, de modo que fue Jacob en su viaje. Ahora, así que so went, él fue, es 5375. Esta es la palabra que se traduce precisamente etzairo en la Septuaginta, la 5375. Vamos a buscar un momentico acá la 5375 en el diccionario Strong para ver qué palabra es. Dice que es nasá. Aquí lo podemos ver, nasá. ¿Cómo se traduce en este diccionario? Fíjense que la raíz primaria es elevar, en una gran cantidad de aplicaciones, literal, figurada, ¿ven? Y ha sido pues traducida de diversas maneras por la Reina Valera de 1960, pero significa elevar. Ahora, ¿qué hay de la segunda palabra? Podas en griego, ¿de dónde se traduce? En este caso es de la 7272 de el diccionario hebreo Strong. Vamos a buscarlo un momentico para que puedan ver que es pies, regel, pie. Así que ahí se está hablando de que Jacob levantó el pie. La palabra nasá significa levantar. Luego, el significado que tiene etzairo en este contexto específicamente no puede ser expulsar. Tiene que ser obviamente levantar. Y específicamente porque estamos traduciendo un verbo hebreo al griego, que el verbo hebreo significa levantar. Así que ven cómo el contexto ayuda a comprender cuál es el significado de una palabra, de los muchos significados que puede tener. Si la polisemía nos ayuda a comprender, a entender claramente este aspecto que estas personas pasan por alto. Una palabra puede tener varios significados, pero el significado en particular que vamos a asumir nos los da el contexto. Es algo que siempre estamos diciendo: vean el contexto, vean el contexto. Y cuando tratemos sobre exégesis en el futuro, vamos a ver por qué es tan importante ver el contexto. Lo mismo pasa con el libro de Números, capítulo 10, versículo 13. Vamos a buscarlo un momentico acá. Ya tenemos preparado ya, para no tener que estar buscando, ¿verdad? Varios tabs en el navegador nuestro, que tiene Número, capítulo 10, versículo 13. Y van a ver que aquí, fíjense, la palabra, en este caso ahora traducida como etzairo a la Septuaginta, es esta que ven aquí. La 5265, vamos a buscarla un momentico para ver lo que significa. Miren aquí, es la palabra nasaj. La raíz primaria puede significar destrozar o arrancar. ¿Por qué la palabra arrancar para la marcha? Porque si usted lee el contexto, usted está viendo que Israel tuvo que levantar el campamento. Es decir, hubo que arrancar las estacas, hubo que levantar todas las tiendas de campaña, enrollarlas y así pudieron partir. Por eso es que el libro de Deuteronomio, capítulo de arrancar, es algo, es alar hacia arriba, es levantar, ¿verdad? Algo. Y por eso es que en el libro de Números, capítulo 10, versículo 13, como podemos ver acá,
Fíjense, la palabra que se usa es el sarán, con el significado de arrancar, levantar, partir. Así que el mismo contexto, volvemos a decir, nos ayuda. Pero si ustedes ven la palabra que es traducida por Etzairo, tanto en el libro de Génesis 29.1 como en Números capítulo 10, versículo 13, son dos verbos que son diferentes, con significados diferentes, aunque similares en muchos sentidos. Pero ahora queremos analizar qué hay de Deuteronomio capítulo 17, versículo 7, como ustedes vieron en el video anterior. Analizamos muy claramente que hay varios textos en donde se aparece la expresión Etzarate tomponeron etz humon auton o también etz Israel. Remover al inicuo entre ustedes o remover al inicuo, remuevan al inicuo de Israel o removerán al inicuo porque está en futuro. La pregunta es, en Deuteronomio capítulo 17 versículo 7 ¿aparece la palabra Nasá? ¿O aparece en este caso la palabra Nasaj en hebreo? ¿Es de ahí de donde se está traduciendo Etzairo? ¿Qué ustedes creen si lo analizamos? Queremos recordarles a ustedes, queridos amigos, seguramente están familiarizados con esto, lo vimos en el video anterior, estuvimos copiando cómo es que se dice la expresión griega, 1 Corintios 15:13, acá en el texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas, la cuarta edición. Vimos aquí en la Septuaginta, Deuteronomio 17:7, 7:12, 19:19, 21:21, 22:22, 22:24 y 24:7, en donde aparecen las expresiones Etzaires ton poneron et humon auton o Etzaires ton poneron et Israel. Vimos que son dos posibles maneras de expresar lo mismo, porque humon auton es Israel, está hablando sobre Israel en el contexto. ¿Qué creen si examinamos cuidadosamente cada uno de estos textos en la interlineal para ver qué palabra hebrea es la que aparece ahí? Y entonces después vamos a buscar, bueno, esta palabra hebrea qué connotación tiene, qué es lo que significa. Ya aquí tenemos preparado, para ahorrar tiempo, por supuesto, las 7 ocasiones. Vamos a verlo aquí, fíjense. Recuerden, no estamos hablando de 1 Corintios 5 en hebreo, no existe, ¿no? Por lo menos existe, pero es una traducción del griego al hebreo. Estamos hablando del texto hebreo, de donde Pablo estaba citando, en este caso Deuteronomio 7 y las 17:7 y las instancias, ¿verdad?, adicionales que aparece de esa misma expresión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que abrimos 7 ventanas acá para cada uno de estos textos. El primero está en Deuteronomio 17:7. Lo pueden ver acá. Así que vamos a ver la palabra hebrea que aparece aquí. Fíjense acá en so you shall put away. O sea, ustedes deberían poner fuera, deberían de expulsar, deberían de remover. Pero fíjense que la palabra que aparece aquí, 1197, no es Nasá, que es la 5375, como ya vimos, o Nasaj, que es 5265. No, aquí la palabra que aparece es otra, es 1197. Me gustaría buscárselas para que puedan ver. Así que ya vemos en primer lugar que no podemos decir que es levantar o que es arrancar, como en el caso de una tienda de campaña, porque la palabra hebrea aquí no es la misma. ¿Qué es lo que significa la palabra bar? Fíjense, la palabra bar tiene como raíz primaria, dice que encender, consumir, es decir, por fuego o por medio de comérselo. También puede significar ser o hacerse brutal, como en el caso de una llama, ¿verdad?, que abraza, que destruye todo, así de esa misma manera. Y ha sido traducida como abrazar, al diente, barrer, consumir, destruir, desvanecer, devastación, devorar, y bueno, todo eso que ustedes pueden ver ahí después con calma, ¿verdad? El punto es, la palabra no es la misma, pero la palabra significa principalmente encender, es decir, consumir, destruir. Y esto es significativo, lo vamos a ver ahorita. No es alzar, no es arrancar, como en este caso, una estaca de una tienda para partir. No. Aquí el significado es serio. Y el contexto, cuando lo examinemos, nos va a mostrar cuán serio es el uso de bar. Y vamos a ver ahorita un léxico hebreo muy bueno,
de Wilhelm Gesenius, es uno de los mayores gramáticos que ha habido en todos los tiempos, y vamos a ver cómo cuando él habla de Deuteronomio, él expresa muy claramente lo que esta palabra significa en ese contexto. Ahora, vamos a ver, estamos hablando de 7 textos, ¿verdad? Vamos a ver ahora el versículo 12 de Deuteronomio 17 y vamos a analizar si en este caso es la misma palabra 11:97. Vamos a ver aquí, lo pueden ver, Deuteronomio 17:12, y vamos a buscar acá, aquí está, mírenlo aquí. So you shall put away, o sea, ustedes deberían remover. 11:97, ya vimos 11:97 cuál es, encender, consumir. ¿Qué hay de los demás textos? Será la misma palabra, el mismo verbo hebreo que se tradujo como etzairo en la Septuaginta. Veamos ahora Deuteronomio 19:9. Aquí lo tenemos ya abierto, lo pueden ver. Y vean la palabra, 11:97 nuevamente. So you shall put away. Claramente es la misma que Deuteronomio 17:7 y 12. Ahora Deuteronomio 21:21. Veamos qué palabra es la que se utiliza aquí. Ahora, fíjense aquí. ¿Qué palabra hebrea? Sigue siendo la misma. Es decir, la palabra bar. Miren aquí, 11:97. So you shall put away. Recuérdense, amigos, ustedes pueden pausar el video, tomar nota, mirar hacia atrás, comprobar lo que estamos diciendo sin ningún tipo de problema. Incluso cuando les estamos dando, como hemos dicho en otros videos, una traducción del inglés, por favor, abra su translator en su navegador, ponga las frases en inglés que usted ve en pantalla y analice a ver si lo que le estamos diciendo es cierto o no. Es así de sencillo, no tiene por qué confiar en la traducción que les estoy dando. Ustedes lo pueden hacer por sí mismos. Ahora, aquí hay del libro de Deuteronomio, capítulo, ya vimos 19:19, vamos a ver 21:21. Ya lo acabamos de ver. Ajá, aquí está. Así que en el que estamos es en el 22:22. Vamos a buscarlo un momentico. Aquí tiene la interlineal abierta. Y fíjense que la palabra aquí es so you shall put away. Deberían removerla, ustedes la removerán. Y aquí es 11:97, la misma palabra. Vamos a ver ahora Deuteronomio 22:24, el mismo capítulo, pero ahora el versículo 24. Y perdonen que tengamos que ser tan recurrentes así, ¿verdad? Pero lo que queremos es mostrar hasta la saciedad que lo que estamos diciendo es lo cierto. 11:97, so you shall put away. Vamos por último a Deuteronomio 24:7, que es la última de las ocasiones en que aparece la misma expresión que Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. Recordemos siempre, que no se nos vaya a olvidar esto, que en el caso de Deuteronomio 17:12 dice Etzareis ton poneron etz Israel, o sea, eliminarán el malvado de Israel. Pero el versículo número 7 nos está diciendo en medio de ustedes, o sea que está hablando de lo mismo. Y es lo mismo que ocurre aquí en Deuteronomio 22, que dice Etzareis ton poneron Israel, pero después entonces, en el mismo versículo 24, 2 versículos después, se utiliza la expresión que Pablo usó, etz humon auton, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Ahora, por último, habíamos dicho Deuteronomio 24:7, y vamos a buscar acá de dónde se tradujo la palabra etzairo. Mírenlo aquí, you shall put away, o sea, ustedes lo pondrán o lo removerán, y es 11:97, exactamente la misma que hemos estado diciendo. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, esto nos muestra algo muy interesante. Si bien es cierto que etzairo tiene varios significados, en el libro de Génesis 29:1 no está siendo traducido de la palabra bar, es decir, encender, consumir. Está siendo traducido de la palabra nasá, que significa levantar. El número 10:13 no está siendo traducido de bar, está siendo traducido de nasaj, como vimos ya. Y por tanto significa arrancar, en el sentido de levantar una estaca, ¿verdad? Así que es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el contexto, el verbo hebreo que me está traduciendo la Septuaginta aquí en el libro de Deuteronomio 17:7 no tiene nada que ver en cuanto a significado con el libro de Génesis 29:1 o con números 10:13 o con otros textos en donde la traducción apropiada de etzairo es levantar. Así que esa teoría que ellos forman de que etzairo significa levantar y por tanto significa poner aparte allá tranquilito, suavecito, sin mucho problema, eso está completamente errado.
es no entender la dinámica de traducción que tuvieron los traductores de la Septuaginta, es no entender las palabras hebreas implicadas detrás de la traducción en la Septuaginta con la palabra etzairo, es no entender que la palabra etzairo tiene un contexto aquí en Deuteronomio capítulo 17, 7, 12 y bueno, todos los demás textos que hemos considerado que hay que analizar. Queremos ahondar un poquito más en la palabra bar. ¿Por qué? Porque comprender bien lo que esta palabra significa nos va a ayudar a comprender el contexto en que es usada y a entender que la palabra etzairo, y yo quiero recalcar con énfasis esta expresión, la palabra etzairo usada en un contexto judicial, no en el contexto de un viaje, no en el contexto de levantar un campamento, como se utiliza muchas veces en el libro de Números cuando se habla de levantar el campamento de Israel. En el contexto judicial, cuando se utiliza en un contexto judicial, siempre envuelve la muerte del individuo. Así como les estamos diciendo, lo vamos a ver, lo vamos a considerar ahorita un poco más profundamente y van a poder ver que el etzairo no es una disciplina sencillamente suave, blanda, como estas personas nos quieren hacer ver. No. Cuando Pablo citó Deuteronomio 17:7, y lo vamos a ver cuando consideremos el contexto del libro de 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, Pablo utilizó esta cita con toda intención, porque el contexto que vamos a examinar ahora nos indica fuera de toda duda de que la disciplina etzairo es una disciplina muy severa. Conlleva la muerte física en el Antiguo Testamento, espiritual, y lo vamos a ver. O sea, estamos haciendo afirmaciones por adelantado, pero en su momento los vamos a comprobar, como siempre les hemos dicho y lo hemos hecho, una muerte espiritual para el individuo que es expulsado, que es removido, que es quitado de la congregación cristiana. Veamos entonces ahora un léxico del hebreo. Para mí es el mejor léxico que existe en hebreo. Vamos a buscarlo un momentico acá. Es el léxico de William Gesenius. Vamos a buscar un momentico aquí los créditos. Es un libro antiguo, pero fíjense, a pesar de que fue escrito por allá por los años 1800, este libro ha sido reimpreso una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es un libro muy importante. El autor fue uno de los gramáticos, o ha sido uno de los gramáticos más sobresalientes de todos los tiempos. Los significados que él le asignó a cada palabra hebrea todavía prevalecen hoy día en el campo de lo que es la lexicografía, ¿verdad? Del hebreo. Y aquí lo tenemos, es el Gesenius Hebrew Uncarded Lexicon to the Old Testament Scriptures. Este léxico hebreo arameo del Antiguo Testamento, de las escrituras del Antiguo Testamento, por Gesenius, da una definición aquí de la palabra bar. Y aquí tenemos hecho un bookmark para ir directamente a la página y no pasar mucho trabajo, como hemos dicho, localizando y repaginando, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, vamos a ver la palabra que se traduce, ¿verdad?, como etzairo en hebreo. Vamos a buscarlo acá, está al final de la página. Muy bien. Aquí pueden ver la palabra. Es la palabra bar. Tiene varios significados, como hemos mencionado. Especialmente dice aquí consumir con fuego, quemar. Pero a nosotros nos gustaría mostrarles aquí, y este es el significado que nos interesa. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a verlo aquí, está relacionado con Deuteronomio 13:6, 17:7, 19:19, 21:21, 22:21 y 24, 24:7, etcétera. Deuteronomio 17:12, el 22:22, ¿verdad? Que son los textos que hemos estado examinando y en donde se utiliza la palabra bar. Y noten ustedes que él da aquí el significado de remover o expulsar, en este caso take away, to remove, o sea, remover, to exterminate. Y aquí la nota que Gesenius pone es muy interesante. Dice la frase, aquí sería acostumbrada
en Deuteronomio cuando el castigo de muerte es impuesto. Y entonces muestra ahí la frase en hebreo, y es deberás remover la maldad entre ustedes, o al malvado entre ustedes. Y entonces cita los textos que hemos visto. Así que noten qué interesante. Aquí, cuando se utiliza bar en Deuteronomio, él especifica que remover implica exterminar, implica matar al individuo. Está en lo cierto Gesenios al dar esta definición de la palabra bar con relación específicamente a Deuteronomio 17:7, 19:19, 21:21, 22:21 y 24, 24:7, 17:12, 22:22. Sí, y lo vamos a ver por medio precisamente de considerar el contexto en que la palabra bar, que es traducida después a la Septuaginta como exairo, en cada uno de estos textos que tienen idéntica expresión que la que utiliza Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, cuando dice remuevan al hombre inicuo de entre ustedes, y por tanto ver el contexto nos va a ayudar a entender cuán serio es cuando Pablo dice ahí en el libro de 1 Corintios Zarate ton poneron et humon auton. Él no está hablando de una simple expulsión, él está hablando de un castigo judicial con una clase de peso, con una clase de magnitud, y lo vamos a ver, recuérdense, no es solamente el versículo 13. Y voy a explicarles por qué hago este énfasis, y vamos a hacer un pequeño paréntesis para que puedan tener este dato por adelantado, aunque no lo vamos a tratar extensivamente en este video. Pero nos hemos encontrado con alguien que ha elaborado un punto de vista de que esta expresión et zarate ton poneron et humon auton se refiere a Satanás el diablo, porque la expresión ton poneron efectivamente se utiliza en versículos a través del Nuevo Testamento como un nombre propio del diablo, aunque no es exclusivo, y eso lo vamos a ver en su momento cuando examinemos esto a fondo, de Satanás el diablo. También puede utilizarse para un hombre inicuo, incluso sin utilizar la palabra anthropos, hombre en griego. ¿Y por qué tratan de hacer esto? Para restarle vigor al hecho de que el individuo debe ser expulsado de la congregación. Pero mire, vamos a explicar algo, y lo vamos a decir por anticipado. Cuando estudiamos el contexto de 1 Corintios 5:13, no solo vamos a ver que esto es un concepto totalmente equivocado, basado tanto en gramática como en contexto, y hoy vamos a tocar un poquito por encima de ello, pero no vamos a profundizar mucho, porque en el último video vamos a tocar eso más a fondo cuando analicemos el contexto de 1 Corintios 5:13, pero vamos a pensar en esto que les voy a decir. Fíjense la afirmación que yo les voy a hacer ahora. Si tomáramos 1 Corintios capítulo 5 versículo 13 como un texto que no existe en los manuscritos más antiguos, sí existe, pero es un ejemplo, todavía 1 Corintios 5 estaría hablando de la misma clase de disciplina severa que los testigos de Jehová practican. Y eso lo vamos a ver cuando examinemos el contexto y veamos algunas frases importantes, porque estas personas que llegan a ese concepto pasan por alto el uso de una palabra muy interesante en 1 Corintios 5:2. No vamos ahora a adelantarnos, pero pasan por alto el contexto. Todo lo que está sucediendo en su afán de crear algo que les permita ver la expulsión como inapropiada, porque no entienden, a la luz del ejemplo de Cristo tratando con malhechores, etcétera, que ese sea el modo correcto que un cristiano debería tratar a su semejante. Bueno, tienen que inventar algo, y para eso entonces se van sacando de contexto las cosas. Y volvemos a decir, no son afirmaciones las que estamos haciendo, en el momento expondremos las pruebas, pero hoy vamos a concentrarnos de todas formas en Deuteronomio 17:7, y vamos a ver el contexto en que este versículo expresa este punto de vista, ¿verdad? Bar, o sea, remuevan, exterminen, expulsen a este individuo, esta maldad, porque puede ser traducida de ambas maneras, tanto el hebreo como el griego, de entre ustedes. Recuérdense, aquí dice Gesenios que cuando la frase acostumbrada en Deuteronomio, cuando el castigo implicado es la muerte, es esta, y ustedes verán de expulsar o de remover esta maldad en medio de ustedes. Hay otro, antes de pasar allá al contexto, me gustaría ver acá el Lexicon to the Old Testament with an introduction giving a short history of Hebrew lexicography por Julius Forst. Vamos a ver acá un momentico cómo él traduce la palabra bar aquí. Y vemos que es lo mismo, ¿ve?
asignar fuego a, o sea, por tanto dice aquí consumir, quemar. Y acá tenemos marcado algo muy interesante. Fíjense que es el segundo significado que él asigna a la palabra bar. Y dice destruir, to destroy by burning, destruir por quema. Hence, metaphor, o sea, por consiguiente, metafóricamente, de manera simbólica, dice aquí, to root out, o sea, arrancar, to remove, to annihilate, o sea, aniquilar. Así que, y entonces fíjense cuáles son los textos que él cita. Note usted aquí el uso de Deuteronomio 13:6 y 17:6. Significa simplemente eliminar, como si se hubiera destruido por quema. Esto, queridos hermanos, es muy importante, porque aquí nos está indicando por qué una palabra que originalmente que su raíz es quemar, es destruir, por qué puede ser utilizada para remover. Porque tal como tomamos algo y lo quemamos y lo removemos de la existencia, ¿verdad? Lo eliminamos por completo de la existencia. El contexto en Deuteronomio del uso de esta palabra bar, y traducida vez tras vez como etzairo, no como etbalo, no como alguna otra palabra griega, siempre es traducida como etzairo en el contexto judicial, siempre implica la aniquilación, siempre implica la muerte del individuo que es objeto de la disciplina bar o etzairo. Pasemos entonces ahora sí, luego que tenemos claro estos conceptos, a analizar juntos el contexto de cada uno de estos textos que hemos estado mencionando anteriormente, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 17 al 24. Vamos a comenzar juntos examinando primero que todo Deuteronomio capítulo 17. En la medida que vayamos examinando estos textos, a mí me gustaría muchísimo compararlo con 1 Corintios capítulo 5, porque nos va a ayudar a entender cómo es que los exégetas han llegado a la conclusión, bueno, de lo que está hablando Pablo aquí. Es de Deuteronomio 17, no por ejemplo del 13:6 o del 22:22 o del 21:21 o del 24:9. No, 17:7. ¿Por qué? Vamos a comenzar leyendo el pasaje completo y vamos a ir examinando las expresiones. El versículo número 1 no tiene ningún tipo de relación con lo que vamos a estar examinando, por eso lo vamos a pasar por alto. Vamos al versículo número 2. Dice aquí, en caso de que se hallara en medio de ti. Aquí empezamos, fíjense ustedes, con una expresión que es utilizada justamente tanto por Pablo en 1 Corintios 5:13 como acá, y 5:2 como acá en el libro de Deuteronomio 17:2, y es en medio de ti. Más adelante vamos a ver la correlación de las palabras griegas en la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego, 1 Corintios 5. Y dice ahora aquí, en una de tus ciudades que Jehová tu Dios te va a dar, un hombre o una mujer que practicara lo que es malo a los ojos de Jehová tu Dios. He ahí otro punto, y lo vamos a ver otra vez, vuelvo a decir, cuando examinemos el contexto de 1 Corintios 5, vamos a ver que la práctica del pecado está implícita tanto en la palabra hebrea como en la palabra griega. Se está hablando de una práctica, no de un pecado ocasional, algo que es una práctica, algo que se realiza de una manera que por supuesto implica el seguir realizándola. Dice aquí, un hombre o una mujer que practicara lo que es malo a los ojos de Jehová tu Dios, de modo que traspasara su pacto y se fuera y adorara a otros dioses y se inclinara ante ellos o ante el sol o la luna o todo el ejército de los cielos, cosa que yo no he mandado, y se te haya informado y lo hayas oído y hayas escudriñado cabalmente, y mira, la cosa queda establecida como verdad, esta cosa detestable se ha hecho en Israel. Notemos el punto. Aquí se está hablando de un proceso judicial. O sea, ya te informaste, oíste, escudriñaste, y después de analizar todo, es decir, de juzgar los asuntos, esto es una verdad, realmente ha sucedido. Así que aquí estamos viendo que el contexto que se está hablando es judicial. No pierda de vista ese punto. No es en el contexto de levantar un campamento, como en el caso de Números. No es en el contexto de iniciar un viaje, como en el caso de Génesis capítulo 29. No.
Es un contexto judicial que se está hablando aquí. Cuando examinemos primero a los Corintios 5 a fondo, vamos a ver que también hay un contexto judicial envuelto en lo que Pablo nos está diciendo. Entonces tienes que sacar hasta tus puertas a ese hombre o a esa mujer que haya hecho esta cosa mala. Sí, al hombre o la mujer. Y tienes que apedrear a tal persona con piedras. Y la tal tiene que morir. Así que notemos que este individuo que practica el pecado bajo la ley que Jehová le dio a Moisés, a Israel, tenía que ser eliminada, era apedreada. Ahora continúa diciendo, por boca de 2 testigos o de 3 testigos debe dársele muerte al que ha de morir. No se le dará muerte por boca de un solo testigo, algo justo, porque alguien podía levantar una calumnia, ¿verdad? De hecho, hay una provisión para si en algún momento, me gustaría hacer esta paréntesis, 2 testigos se ponían de acuerdo para, tú sabes, tratar de llevar a alguien a la muerte, como ocurrió en el caso de Acat con Nabot y la viña que le quería robar. Hizo Jezabel, ¿verdad?, buscar testigos falsos. Bueno, la ley decía, y lo vamos a ver en otro momento, que esto traería como consecuencia a estos 2 testigos que no escaparían, sino que Jehová les haría a ellos lo que le hicieron a este individuo. O sea, por eso es que toda esta ley está basada, recuérdense siempre, en el hecho de que Jehová está viendo, de que Jehová está observando lo que está pasando y que a él no se le va a pasar por alto. Y cuando examinemos más adelante, vamos a tratar un tema muy delicado, pero que ha sido muy ¿cómo decirlo? Muy manipulado, es la expresión propia en internet, que es el supuesto encubrimiento de abuso de menores dentro de la congregación cristiana. Y vamos a ver cuando examinemos todos los detalles cómo son las cosas realmente, que nunca ha habido ningún encubrimiento, que como en cualquier otra religión, en cualquier otro grupo social, han habido personas que han abusado sexualmente de menores, pero a diferencia de las demás religiones, nosotros expulsamos de la congregación a quien hace estas cosas y no muestra el grado de arrepentimiento que la Biblia dice. Ahora, noten ustedes acá, dice ahora el versículo 7, la mano de los testigos tiene que ser la primera de todas en venir sobre él para darle muerte, y la mano de todo el pueblo después. Y ahora noten esto, y tienes que eliminar de medio de ti lo que es malo, es decir, y tienes que etzairo de en medio de ti lo que es malo, o tienes que bar en hebreo, ¿verdad?, de en medio de ti lo que es malo. Noten por qué es que Gesenios y el otro gramático en sus léxicos explican que Deuteronomio capítulo 17 versículo 7, el uso del bar tiene una connotación que implica la eliminación del individuo, porque el contexto está diciéndolo. Por eso es que en hebreo se usa una palabra que significa quitar, significa eliminar, pero por medio de la quema, por medio de consumir, de destruir, porque ese individuo físicamente es destruido, es eliminado. ¿Y qué palabra se utiliza aquí en la Septuaginta griega para describir cómo es que se elimina, cómo es que se consume, se quema, por así decirlo, de manera simbólica, al individuo que ha cometido este hecho malo? Bueno, fíjense, vamos acá al libro de Números, perdón, al libro de Deuteronomio, capítulo 17, en la Septuaginta, versículo 7, y noten aquí la palabra. Así que dice aquí, así quitarás el mal de medio de ti. Aquí dice Kai et sareis ton poneron et humon auton. Les voy a explicar algo tanto en hebreo como en griego. La palabra para mal o el mal, porque tiene un artículo definido, puede significar el hecho malo, es decir, lo que es maligno, o puede significar un individuo que ha actuado de manera maligna, y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a concentrarnos en cómo la palabra bar en hebreo, que se traduce Zairo en la Septuaginta, la connotación que tiene es el extirpamiento total de la maldad o del malvado por medio de la muerte, que es lo que estaba diciéndonos aquí ahorita, ¿verdad? Destruir por quema y por tanto metafóricamente desarraigar, remover o aniquilar. Y entonces se cita acá, ¿verdad?, los textos del libro de Deuteronomio 13:6 y el 17:7, que es el que nos ocupa. Así que vayamos ahora a otro de los textos, que es Deuteronomio capítulo... Bueno, aquí ahora se habla del 17:12. Vamos a buscar el contexto. Ya terminamos en el 7, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Fíjense, vamos a examinar el contexto
cuidadosamente. Ahora seguimos en el versículo 8. En caso de que un asunto para decisión judicial fuera demasiado extraordinario para ti, uno en el que se haya derramado sangre, en el que se haya presentado una reclamación legal, o se haya cometido un acto violento, asuntos de litigio dentro de tus puertas, entonces tienes que levantarte y subir al lugar que Jehová tu Dios escoja. Y tienes que ir a los sacerdotes, los levitas y al juez que esté en funciones en aquellos días, y tienes que inquirir. Y ellos tienen que entregarte la palabra de la decisión judicial. Entonces tienes que obrar de acuerdo con la palabra que te entreguen en aquel lugar que Jehová escoja, y tienes que poner cuidado en hacer conforme a todo lo que te instruya. De acuerdo con la ley que te indiquen, conforme a la decisión judicial que te digan, debes obrar. No debes desviarte de la palabra que te entreguen, ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahora miren qué interesante. El hombre que se porte con presuntuosidad al no escuchar al sacerdote que está de pie para servirle ministro allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, ese hombre tiene que morir. Y tienes que eliminar de Israel lo que es malo. Aquí ahora la palabra eliminar en el versículo 12 es exactamente la misma que en el versículo 7 que ya vimos. Nótelo usted aquí. Kai et sareis tom poneron et Israel. O sea, tienes que eliminar, tienes que remover, tienes que destruir, tienes que quemar, tienes que expulsar al malvado o lo malo de en medio de ti. De manera que evidentemente podemos ver otra vez la palabra bar en hebreo. Recuérdense que, como vimos acá, estamos examinando ahora el versículo 7-12. Ahí la tienen, miren. La palabra bar, aquí está, que es la 1197, y que significa encender, consumir, o como se dice aquí metafóricamente, destruir, aniquilar por fuego, en sentido metafórico. Tanto en el versículo 7 como en el versículo 12 queda claramente que la palabra bar en hebreo lo que significa es destruir, significa consumir, significa eliminar totalmente, de manera absoluta. De hecho, yo encontré por acá una referencia que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a buscarlo un momentico en el Antiguo Testamento en hebreo, Deuteronomio 17, porque me gustaría mostrarles una referencia mientras nos preparábamos para este video, mientras estábamos haciendo el guión. Y esto está fuera del guión, pero bueno, quiero mostrarles a ustedes. Aquí la palabra, mírenla aquí, esa BR, que es, lo pueden ver aquí, bar. Recuerden que existen las declinaciones tanto en hebreo como en griego. Está completa aquí, perdón, un momentico. Ahí está la palabra. Y vamos a buscar un momentico acá en el léxico de Brown, Drive and Bright, porque aquí hay algo. Vamos a buscarlo un momentico para que vean qué interesante cuando se habla aquí de Deuteronomio, lo que dice acá. Bien, aquí está, fíjense. Aquí en este otro diccionario que ya mencionamos, el diccionario de Brown, Driver and Bright, 3 personas diferentes que participaron en él, hablando justamente de Deuteronomio 13:6, 17:7, 12, 19:13, 19:19, 21:21, 22:21, 22:22, 22:24, 24:7, utilizando la palabra bar, ¿verdad?, que ya mencionamos. Él dice aquí figurativamente, consumir. Y aquí esta expresión a mí me gustaría que la vieran bien, porque esta expresión en inglés, utterly remote, yo quiero mostrárselos acá en el Google Translator, ¿verdad? Vamos a buscarlo y vamos a... Miren, eliminar por completo. O sea, lo que significa esta expresión acá es eliminar por completo, y particularmente sobre el malvado o el culpable, o lo malo y el culpable, especialmente, fíjense aquí, en Deuteronomio. Así que aquí noten ustedes que 3 diferentes léxicos del hebreo hablando de Deuteronomio, cuando usan la palabra bar, de la cual se traduce la palabra tzairo, muestran que es consumir, remover completamente. Claro, fíjense. Si usted aquí tiene que causar la muerte al individuo, si a ese individuo hay que causarle la muerte para eliminar de Israel lo que es malo, obviamente aquí la palabra tzairo, la palabra bar,
tiene la connotación de consumir, destruir, eliminar. O sea, en el contexto judicial, y fíjense, volvemos a decir, estábamos hablando otra vez, recalcamos esto, no estamos hablando de un viaje, no estamos hablando de levantar un campamento, como en el libro de Números 10 o en el libro de Génesis 29. Estamos hablando, por favor entiendan esto, de un asunto judicial. Y cuando examinemos, lo volvemos a decir allá, 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, vamos a ver que la palabra etzairo ahí es utilizada dentro de un contexto judicial. Es importante que comprendamos eso. Ahora, vayamos al siguiente texto, que en este caso sería Deuteronomio 19:19. Vamos a ver el contexto en que aparece Deuteronomio 19:19. Fíjense ustedes acá. Bien. Ningún testigo solo debe levantarse contra un hombre respecto a cualquier error o cualquier pecado, en caso de cualquier pecado que él cometa. Por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos debe quedar establecido el asunto. Recordemos allá de Deuteronomio 17, lo mismo. Noten que se está hablando también de un caso judicial. Volvemos a recalcar eso. Por favor, contexto. En caso de que un testigo que esté tramando violencia se levante contra un hombre para presentar contra él una acusación de sublevación, los 2 hombres que tienen el litigio entonces tienen que estar de pie delante de Jehová, delante de los sacerdotes y los jueces que estén en funciones en aquellos días. Y los jueces tienen que escudriñar cabalmente. Y si el testigo es testigo falso y ha presentado una acusación falsa contra su hermano, entonces ustedes tienen que hacerle tal como él había tramado hacer a su hermano. Recuerdan que estábamos hablando ahorita de este caso, ¿verdad? Y tienes que eliminar lo que es malo de en medio de ti. O sea, notemos esto, hermanos, qué interesante. Se vuelve aquí a decir otra vez, pues se está hablando de alguien que acusa a otro de una sublevación. Aquí otra vez se vuelve a hablar de eliminar lo que es malo en medio de ti, por medio de hacerle al testigo, en este caso la sublevación, recordemos, ya lo vimos ahorita, se está hablando de una acusación aquí que es sublevación. ¿Se acuerda cuando hablamos en el texto anterior cómo se mencionaba que si alguien se sublevaba contra la palabra del sacerdote, del líder religioso de Israel, debía ser muerto? Está hablándose del mismo caso, solo que ahora se está cambiando el contexto en el sentido de que, que si alguien se levanta como un testigo falso, ¿qué hacer con él? Bueno, pues hay que eliminarlo. Otra vez vemos nuevamente que la palabra bar o etzairo aquí implica la muerte del individuo, la eliminación del individuo. Veamos ahora el siguiente texto. En este caso sería Deuteronomio 21:21, para ver su contexto. Recuérdense, hoy estamos viendo qué tan seria era la disciplina del etzairo, ¿verdad? En el contexto en que era usada aquí en Deuteronomio. Vamos a ver, dice: en caso de que un hombre llegue a tener un hijo terco y rebelde que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y ellos lo han corregido, pero él no quiere escucharles, entonces su padre y su madre tienen que asirlo y sacarlo a los hermanos, o a los ancianos, de su ciudad y a la puerta de su lugar, y tienen que decir a los ancianos de su ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no escucha nuestra voz, es un glotón y es un borracho, y entonces todos los hombres de su ciudad tienen que lapidarlo y él tiene que morir. Así tienes que eliminar, ahí volvemos otra vez, de medio de ti lo que es malo, y todo Israel oirá y verdaderamente llegará a tener miedo. ¿Qué palabra aparece en Deuteronomio 21:21? Bueno, veamos acá cuando se habla de eliminar por medio de causarle la muerte al hijo rebelde y glotón, lo que significa. Vamos a... nos cerró un momentico acá el libro el Bible Work, así que vamos a abrirlo un momentico de nuevo porque se cerró por alguna razón. Parece que le di clic donde no debía. Eso ocurre cuando estamos grabando en vivo. Bueno, así que Deuteronomio, ahora, versículo número 21, ¿verdad? 21. Aquí lo pueden, estamos en esta es la Biblia hebrea, que podemos ver de todas formas. Vamos a ver acá. Aquí pueden ver la palabra bar, con la en este caso BR, lo pueden ver aquí, la misma palabra que en los casos anteriores. Vamos a ver ahora en la Septuaginta qué palabra se utiliza acá en Deuteronomio capítulo 21, versículo 21.
Y yo sé, hermanos, que esto hace un poco largo el video, pero es que queremos que vean que no estamos mintiendo, que no estamos exponiendo los hechos sin base. Mírenlo aquí, excites, o sea, exiro, remover, expulsar, eliminar. Otra vez aquí, ¿con qué se asocia la palabra exiro o la palabra bar en el contexto? Mírenlo aquí. Entonces todos los hombres de su ciudad tienen que lapidarlo y él tiene que morir. Entendemos por qué este señor acá nos decía ahorita que por el hecho, ¿no?, de que en Deuteronomio se utilice para remover, aniquilar, para desarraigar y simbólicamente destruir por medio de la quema, ¿verdad? Metafóricamente. Esto es una prueba palpable de que tanto Bauer como Brown como Gesenius estaban claros, ¿no?, en lo que ellos están diciendo en sus léxicos. Y noten que son 3 léxicos diferentes los que hemos mencionado. Vamos a pasar ahora al próximo versículo, que sería el 22-22. Vamos a leer el contexto. Recuérdense, lo que estamos tratando de ver es si la palabra bar y la palabra exiro, cuando se utiliza en un plano judicial, es siempre una disciplina seria, una disciplina que causa la muerte del individuo, como hemos afirmado. Dice el 22, en caso de que se haya un hombre acostado con una mujer poseída por un dueño, es decir, una mujer casada, ambos tienen que morir juntos. El hombre que estaba acostado con la mujer y la mujer. Así tienes que eliminar de Israel lo que es malo. Y aquí volvemos otra vez a la palabra eliminar. Ahora en Deuteronomio 22, vamos a buscarlo acá en el Bible Work, en la Septuaginta. Vamos a ver acá 22 y acá vamos a ver, saréis, tom poneron et Israel, o sea, eliminarás de Israel lo que es malo. O, teniendo presente el significado de la palabra bar, consumirás, eliminarás de Israel lo que es malo. Vamos ahora al versículo número 24 del mismo capítulo. Vamos a ver en qué contexto se habla. Dice, en caso que hubiera una muchacha virgen comprometida con un hombre y un hombre realmente la hallara en la ciudad y se acostará con ella, entonces ustedes tienen que sacar a ambos a la puerta de la ciudad y lapidarlos, y ellos tienen que morir. La muchacha por razón de que no gritó en la ciudad, y el hombre por razón de que la humilló a la esposa de su semejante. Así tienes que eliminar de en medio de ti lo que es malo. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Aquí se está hablando claramente de causar la muerte a la persona que ha practicado el pecado, que ha hecho lo que es malo, que ha violado la ley de Jehová de una manera significativa. Y entonces, bueno, pues la palabra exiro está implicada, la palabra bar está implicada, que es remover por medio de la fuerza, o sea, quemar, destruir, aniquilar, como también se le da ahí. Vamos a Bible Work de nuevo, vamos a versículo 24, vamos a verificar, ¿verdad? Sí, ahí está, miren. Kael sareis ton poneron ex humon auton, la misma frase que utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, que es utilizada vez tras vez en el libro de Deuteronomio. Recordemos que se está hablando de una sentencia judicial. Perdone que repita esto tantas veces, pero es importante. Acuérdense del ejemplo de planta. El contexto, por favor. El contexto en que hemos estado viendo que se usa el exiro aquí nunca significa levantar un campamento, nunca significa comenzar a andar por medio de levantar los pies. No, implica la eliminación física total, completa de un individuo que ha practicado el pecado o que ha cometido un pecado grave, lo suficientemente grave como para merecerlo. Vamos entonces ahora nuevamente ya al último texto de Deuteronomio 24:7, y observen ustedes acá en Deuteronomio capítulo 24, el versículo número 7, el contexto. Fíjense ustedes, dice, en caso que se haya a un hombre secuestrando a un alma de sus hermanos, de los hijos de Israel, y él haya tratado tiránicamente a este y lo haya vendido, ese secuestrador entonces tiene que morir y tiene que eliminar de medio de ti lo que es malo. Otra vez vemos ahora un pecado diferente, pero grave también, según la ley de Moisés, la ley que Jehová le dio a Israel mediante Moisés, y se habla también de la eliminación del individuo por medio de causarle la muerte. Notaron ustedes, fíjense, en el único versículo en donde quizás está un poco, pudiéramos decir, ¿no? Que hay, bueno, que uno puede pensar, bueno, se estará hablando de muerte. Dijimos que fue Deuteronomio en el capítulo 19, en el versículo 19,
que dice entonces tienen que hacerle tal como había tramado hacer a su hermano, pero ya vimos por el contexto que dado que se está hablando de una sublevación en el versículo 12 del capítulo 17 de Deuteronomio, la sublevación se paga con muerte. Aquí obviamente también significa muerte. No se dice de manera específica, pero el contexto lo indica. Así que, ¿qué nos dice todo esto que hemos estado considerando, queridos amigos? Que si bien Etsairo tiene polisemía, es decir, puede tener varios significados, en realidad, en Deuteronomio 17:7, donde Pablo está sacando este texto, y en otros contextos en el libro de Deuteronomio, donde se habla de pecados graves, siempre que se utiliza la palabra bar en hebreo, siempre que se traduce esta palabra como etsairo en la Septuaginta griega, la connotación que tiene es de una disciplina extraordinariamente severa. No implica un remover suavemente y llevar fuera. No, implica la aniquilación total desde el punto de vista físico de este individuo. Claro, al eliminarse en sentido físico, se le elimina también en sentido espiritual y se le elimina también en sentido emocional, mental, porque deja de existir por completo. Y sabemos que según la palabra de Dios, cuando uno deja de existir, simplemente no sobrevive nada. Así que esta comparación que hemos hecho nos ayuda a comprender que en el contexto que es utilizada la palabra etsairo, de donde Pablo cita en Deuteronomio 17:7, no es de una disciplina suave, es una disciplina tremendamente severa. De modo que llegamos a una conclusión: cuando etsairo es utilizada para describir una acción judicial, la disciplina que se describe en el contexto en el libro de Deuteronomio, y lo vamos a ver en el próximo video en 1 Corintios 5, siempre es extraordinariamente severa. Hay muerte implicada en el asunto. De ahí el por qué este señor en su léxico nos dice to destroy by burning, o sea, destruir por medio de la quema. Y por tanto, metafóricamente, desarraigar, remover, aniquilar. Y nos cita aquí Deuteronomio, lo pueden ver, 17:7. Creemos que ese es un punto que ha quedado demostrado hasta la saciedad. Cada uno de los textos en donde se usa la misma expresión que Pablo utilizó en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, implica la aniquilación total del individuo, su destrucción total, su desarraigo completo de la existencia. Creemos, hermanos, que esto ha sido algo muy bien demostrado a través de este análisis, que era justamente el punto en el que nos queríamos centrar. En preparación para el próximo video, que esperamos que sea el último, queremos mostrarles un detalle muy interesante en Deuteronomio 17, y este es un detalle que queremos, por esto que nos ha estado mencionando esta persona de una manera muy respetuosa, muy amable, pero bueno, nos ha dado ese punto de vista. Queremos mostrar algo muy interesante porque, y lo vamos a ver en el próximo video, se habla de la expresión ton poneron aquí en el versículo número 7, lo pueden ver un momentico. Ton poneron se compara con la expresión que utiliza vez tras vez la Biblia en el Nuevo Testamento para la persona de Satanás, el diablo. Vamos a ver en el próximo video también que Tom Poneron también puede referirse a un individuo malvado, aún sin siquiera tener que mencionar la palabra anthropos, hombre. Pero hoy queremos mostrar algo interesante. Y yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Si decimos que alguien roba, ¿verdad? Decimos, el hombre robó. ¿En qué se convierte el individuo? En un ladrón, ¿verdad? O sea, el calificativo que el individuo va a tener es ladrón. Se dice, por ejemplo, que el hombre sembró. ¿Cuál es el calificativo que utilizaríamos? Sería sembrador. Si se dice que el hombre fumó, utilizaríamos el calificativo fumador, ¿verdad?
Bueno, se dice que el individuo practicó lo que es malo o hizo lo que es malo. ¿Cómo se describiría a este individuo en el contexto? Obviamente diríamos que es una persona que es maligna o es un maligno. ¿Por qué llamamos la atención a esto? Porque mire, vamos a leer un momentico aquí Deuteronomio 17:2. Dice: si se encuentra en medio de ti en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, a un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto. Que hace lo malo. Me gustaría mostrarles en griego cómo se dice esto. Fíjense aquí. Vamos a buscarlo. Poesei to poneron. Noten esto que interesante. Que haga lo malo. Si se dan cuenta, aquí to poneron es una expresión muy parecida acá a, vamos a ver, ton poneron. Fíjense que lo único que cambia es que hay una ni aquí, es decir, lo que nosotros conocemos como la letra N, que en griego es ni, delante de o al final de todo, y es lo único que cambia. ¿Y por qué llamamos la atención? Porque aquí, si se dan cuenta, es un artículo definido, pero que se encuentra en acusativo, pero es neutro. Es decir, se refiere a algo, no a alguien. Por tanto, cuando aquí se habla de toponerón, se está hablando del hecho malo, aquí está, ¿ver?, que la persona hace lo malo. Bueno, dado que la persona hace lo malo, ¿en qué se convierte? En alguien maligno. Cuando analizamos todo el capítulo 17 ahorita, ustedes recordarán que vimos de manera consecutiva que se ha estado hablando todo el tiempo acá de esta persona, de este hombre o esta mujer que ha hecho esta cosa mala. Otra vez vuelve a usarse la expresión. Veamos acá. Noten que aquí dice: entonces tienes que sacar hasta tus puertas a ese hombre o esa mujer que haya hecho esta cosa mala. Sí, al hombre o la mujer, y tienes que apedrear a esta persona con piedras y la tal tiene que morir. Y entonces al final se dice: y tienes que eliminar de medio de ti lo que es malo. O sea, aquí se está hablando de la persona que hace lo que es malo, tanto en el versículo 2 como en el versículo 5. Y en el versículo 2 en el griego, la expresión que se usa es toponerón. Y aquí cuando se habla de eliminar, no se está hablando de Satanás el diablo. Usted no ve ninguna mención de Satanás el diablo aquí. De hecho, la palabra o la expresión griega toponerón nunca se utiliza en la Septuaginta para Satanás el diablo. No hay una sola ocasión. Eso pasa solamente a partir de que Cristo usó esa expresión en el libro de Mateo. Anteriormente no. Por tanto, aquí, fíjense ustedes, cuando se está hablando en el versículo 7, y tienes que eliminar de medio de ti, aquí dice lo que es malo, pero vamos ahora al griego. Recordemos que se puede traducir de las dos formas, según los gramáticos y según los lexicógrafos. Acá, noten ustedes, fíjense, la expresión es ton ponerón. Ahora hay una diferencia, ahora esto no es neutro. Noten que es un artículo definido acusativo masculino. Denota alguien, no algo. Así que exaréis, removeréis, o eliminaréis, o quemaréis, o estilparéis, desarraigaréis, lo que quieran ustedes traducir. Ton ponerón, el malvado, et humon auton, en medio de ustedes. ¿Y quién es ese malvado? Justamente el que ha hecho lo malo o lo que es maligno. Preste cuidadosa atención a este punto, querido amigo, porque cuando examinemos primero a los Corintios capítulo 5 vamos a encontrar exactamente lo mismo. Aquí toponerón, lo malo, lo realiza un individuo. Aquí, un hombre o una mujer que hace lo malo, no Satanás el diablo. No nos está hablando de Satanás el diablo en el contexto en ningún momento. ¿Ok? Por tanto, cuando en el versículo número 7 se habla de eliminar, quitar, destruir, toponerón, no está hablándose de Satanás el diablo. Se está hablando del individuo que practica lo que es malo a los ojos de Jehová. Y a lo que Pablo está citando la expresión, Pablo no está
Y vamos a entender eso bien claro. Pablo no está fabricando una expresión en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Eso lo vimos en el pasado, en el video pasado. Pablo está haciendo una cita con un contexto definido. Por tanto, cuando Pablo dice «Kai et sareis ton poneron et humon auton», Pablo no está hablando de Satanás el diablo. Pablo no está citando de un pasaje donde se habla de Satanás. Pablo está citando de un pasaje en donde se habla de eliminar al hombre o la mujer que ha practicado lo malo y por tanto es una persona maligna, y que en el contexto se ve claramente que se hace por medio de causarle la muerte. Esto es un avance, este no es todo el argumento. Es solo un avance que muestra por qué en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, la expresión ton poneron no se refiere a Satanás el diablo. Y cuando examinemos en el próximo video 1 Corintios capítulo 5, lo comparemos con Deuteronomio 17, veamos los paralelos, veamos el versículo 2, 5 y 13 de 1 Corintios 5, van a poder ver, queridos amigos, que esta teoría de que Tom Poneron se refiere a Satanás el diablo se desploma por su propio peso, como se ha desplomado claramente a nuestra vista por medio del uso hábil de las escrituras en su idioma original, el concepto de que el tsairo significa solamente remover, cuando en realidad tsairo es una disciplina que va mucho más allá del balo. Y vamos a ese otro punto. ¿Se le causó la muerte a Adán y Eva inmediatamente cuando fueron expulsados de allá? No. ¿Se le causó la muerte en algún momento a Agar, la sierva de Sara, cuando ésta la expulsó? No. Pero se le causa la muerte a la persona que sufre el castigo judicial de Etzairo en los contextos judiciales que hemos examinado. Sí. De manera que incluso existe una razón más poderosa para no utilizar la palabra etbalo, sino etzairo, no solo porque se cita, sino porque el grado de disciplina que etzairo representa es mucho más intenso, según los contextos que hemos examinado, que la palabra etbalo. Así que evidentemente aquí estamos llegando a conclusiones que nos ayudan a apreciar que esa afirmación que se hacía en el post que mostramos la vez anterior, de que etzairo es un simple remover y que no tiene una connotación seria como la que los testigos de Jehová efectúan, no es cierta. Claro, por supuesto, debemos de ver que 1 Corintios capítulo 5 no se puede analizar, pudiéramos decir, basándonos en la ley de Moisés, porque si no tendríamos que matar al individuo de la congregación, cosa que evidentemente por la ley que Cristo dio, ¿verdad? No puede ser. Pero sí vamos a ver por el contexto de 1 Corintios 5 que etzairo envuelve una disciplina tan drástica, pero tan drástica que lleva al individuo por lo general a un cambio de actitud total. Así que, queridos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Como siempre, el video se ha tenido que hacer un poco extenso porque son muchos los detalles que tenemos que tratar. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos analizado. Vimos ya lo que es polisemia. Vimos que también etbalo tiene polisemia. Ejemplos de ellos, Mateo 9:38, envía a trabajadores, o Juan 10:4, sacar ovejas fuera. Vimos claramente que en el caso de Génesis 29:1 y Números 10:13, la palabra etzairo es traducido de una palabra, de dos palabras hebreas, una nasá, que significa simplemente levantar, como en el caso de Jacob, levantar los pies para iniciar un viaje, o en el caso de Números 10:13, simplemente es arrancar, como cuando se arrancan las estacas de una tienda de campaña para levantar el campamento, y se usa muy frecuentemente en el libro de Números. Nada que ver con la palabra que se utiliza en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, 7 y 12, 19, 19, 21, 21, 22, 22 y 24 y Deuteronomio 24, 7, que siempre es traducida de la palabra bar en hebreo, la 1197 en el diccionario Strong, y que significa quemar por fuego, consumir, destruir, y que según varios, los más respetados lexicógrafos que ha tenido jamás el hebreo en nuestro tiempo, vez tras vez señalan que en el uso que se le da a Deuteronomio, en el uso judicial, implica la exterminación o aniquilación física. Vimos a través del examen de la palabra bar y etzairo en el contexto de Deuteronomio capítulo 17 y los demás versículos que hemos examinado, que siempre implica la muerte del individuo, y por tanto llegamos a una conclusión significativa. Lejos de ser una disciplina suave, leve, como se quiere hacer ver por el mal uso de la gramática, del diccionario Vine y el Strong,
como en el post que estuvimos examinando en videos anteriores, etzairo es incluso mucho más severa como disciplina cuando se habla en contexto judicial que la palabra etbalo. En el uso que se le da en el libro de Deuteronomio, donde Pablo cita, y eso lo vimos hasta la saciedad en el video anterior, siempre implica la muerte física del individuo. ¿Qué implica en el caso del cristiano entonces el uso del etzairo? ¿Cómo el contexto de 1 Corintios capítulo 5 nos ayuda a comprender esto? Eso lo dejamos para el próximo video. También tuvimos un adelanto claro de cómo Deuteronomio capítulo 2, 17, capítulo 2, También hemos visto cómo en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 2, se utiliza la expresión toponeron, que significa lo malo. Vimos cómo se está hablando de un hombre o una mujer, y cómo la eliminación física de ese hombre o esa mujer implica la eliminación total o el consumir por fuego del malvado de dentro de Israel, lo cual claramente es lo que Pablo está queriendo decir en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. En Deuteronomio no hay forma de relacionar esa expresión con Satanás, y el contexto lo relaciona directamente con el hombre o la mujer que comete lo que es malo y por tanto se convierte en un malvado, en un maligno. Ha sido un placer el poder estar con ustedes este tiempo, el poder compartir con ustedes toda esta información. Créanos, es mucho el trabajo que hay que realizar para poder publicar cualquiera de estos videos. Agradecemos mucho el hecho de que ustedes estén dispuestos a verlo. Sabemos que envuelve tiempo de parte de ustedes también. Y recuérdese siempre lo que decimos al final de nuestros videos. Como ha podido ver, un conocimiento exacto, un conocimiento apropiado de las palabras de Dios, de los idiomas bíblicos, nos ayuda a comprender con exactitud qué es lo que realmente enseña la Biblia en ciertos pasajes que son mal interpretados por nuestros enemigos y utilizados con el propósito de desvirtuar nuestras enseñanzas. Como dice el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 9, es cierto que el apóstata por su boca puede arruinar a su semejante, puede hacer que pierda su relación preciosa con Dios, puede llevarlo por senderos, como vimos recientemente en el video, y les pedimos que lo vean, cronología de una mentira, por senderos incluso ocultistas. Pero fíjese bien, el conocimiento exacto, como dice Proverbios 11:9, puede librar a los justos de la boca del apóstata. Por eso, como siempre le decimos, siga adquiriendo conocimiento exacto de la palabra de Dios. Le invitamos a que vea el próximo video, donde esperamos tratar de manera definitiva y completa este tema, por lo menos basado en los aspectos del hebreo y del griego. Y les damos muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega.